Felicitaciones, joven de Virtual School. Has llegado a la última mediación de este semestre. En esta oportunidad, conversando sobre mecanismos de cohesión. Son varios: repetición, elipsis, conjunción, sustituciones, y los puedes encontrar explicados en tu material didáctico. Los mecanismos de cohesión son aquellas estrategias del lenguaje que se utilizan para mantener la hilaridad en el texto, para que se entiendan cuál es la idea que se está manejando, el tema central y los subtemas que se derivan de ese tema central que se van trabajando en cada párrafo. Hay varios tipos de sustituciones: la que se hace por sinónimos, por deícticos, ya sean pronombres o adverbios, la nominalización o el uso de términos genéricos o específicos. Las sustituciones las puedes encontrar como referencias anafóricas, referencias endofóricas, sustituciones por proformas. A esto se le dan muchos nombres, no te preocupes. Lo importante es que tú sepas aplicar estos mecanismos y los sepas identificar en un texto. ¿Cómo? Bueno, ya te vamos a presentar un ejemplo. Aquí está este texto denominado Contaminación acústica y vamos a leerlo. Señor director, en los últimos días se presentaron los resultados de una investigación que estableció los puntos más ruidosos del Gran Santiago. En ella se analizaron 34 comunas para definir los sectores que presentan los niveles más altos de ruido. La palabra investigación es sustituida luego por ella. Eso es el uso de un deíctico, específicamente un pronombre personal. Cuando se dice en ella se analizaron, ¿a qué se refiere en ella? Bueno, a la investigación. En esa investigación se analizaron. Ella sustituye investigación. También tenemos los puntos más ruidosos del Gran Santiago y luego dice los sectores que representan más niveles de ruido. Eso es un término específico. Los sectores, que es un término específico, más específico que los puntos. Este es el referente y este es el antecedente. Luego dice puntos más ruidosos y niveles más altos de ruido. Esto es una nominalización. Un adjetivo se llevó a otra categoría gramatical que es sustantivo. Cuando vayas a presentar tus evaluaciones, lo más importante es que sepas identificar el antecedente. Por ejemplo, ella es un referente. ¿Cuál es su antecedente? Investigación. Y así sucesivamente encontrar los referentes y los antecedentes. Eso es lo que necesitas. Aquí te presentamos los nombres de cada mecanismo de cohesión porque es nuestro deber ofrecerte la información completa. Pero a la hora de practicar, lo que importa es que cuando lees los identifiques y que cuando escribas los apliques, sin necesidad de aprenderte de memoria los nombres de cada mecanismo. También tienes investigación y luego dice este estudio. Aquí tenemos un demostrativo y un término genérico para sustituir a investigación. ¿Cuál es este estudio? La investigación de la que vienen hablando en el primer párrafo. Por eso es un mecanismo de cohesión. Aquí te están estableciendo a ti cuál es la idea central para que tú mantengas la idea central del texto, mantengas el hilo discursivo. Y es una conjunción para agregar ideas. Hay varios, por aquí también está y, se utiliza en varias oportunidades. Dice también audición y se repite la palabra más abajo. Esto es una repetición que te indica a ti que eso es un término clave en la lectura. Si a eso le sumamos una mayor contaminación, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a partir de los 40 años. Recordemos que a partir de los 40 años comienza a fallar la audición. Si a eso le sumamos, bueno, eso sustituye toda la expresión anterior. Luego dice esa edad, que también se refiere a los 40 años. Posteriormente dice los niños, el ambiente ruidoso también afecta a los niños pequeños que recién comienzan a hablar. Ese ambiente ruidoso los distrae. Esa los
distrae, ese los es un pronombre que te hace referencia a los niños y también les, sino que les hace difícil escuchar, les hace. ¿A quién? A los niños. Eso también es un deíctico, una sustitución por pronombre. Tenemos esta conjunción que es de oposición y por ello es otra conjunción que enlaza causa-efecto. Estas iniciativas es otra sustitución a través de un deíctico, un demostrativo y un genérico. El demostrativo, iniciativas, esta iniciativa se refiere a toda la investigación de la que vienen hablando. Por último, te presento un ejemplo de elixis. Aquí podemos leer, estas iniciativas de prevención son bien recibidas y nos motivan a seguir buscando. Pudiésemos escribir también, estas iniciativas de prevención son bien recibidas y estas iniciativas nos motivan a seguir buscando. ¿Qué quiere decir eso? Que omitieron la palabra estas iniciativas para que la lectura no sea redundante. Sin embargo, fíjense que agregas esa palabra aquí y se mantiene el significado, porque siguen hablando de estas iniciativas. Eso se llama elixis. Estas iniciativas de prevención son bien recibidas y también nos motivan a seguir buscando. Eso es todo, joven. Te invito a aplicar estos mecanismos de cohesión cuando lleves a cabo la última actividad de escribir un texto argumentativo. Llegamos al final de esta mediación.